de Dios hoy. Así que prepare su corazón. Bendiga, iglesia. ¿Puedes tomar asiento? Parecía que no, pero sí, hemos podido hacer el culto, ¿eh? Parecía que no, pero gracias a Dios que ha llegado la luz en el momento indicado. Así que yo lo quiero felicitar, especialmente a aquellos que aquí en la penumbra estaban sentaditos esperando, confiando en que el culto se fuera a dar. Así que felicidades de verdad, porque yo salía y entraba y en una de esas entré y estaban aquí ya cantando, animados y todo. Así que qué bueno que haya un pueblo deseoso y sediento del Señor. Amén. ¿Sí? Ahora sí, póngase de pie otra vez, ya descansó un poquito. Vamos a leer la palabra de Dios con el respeto y la reverencia que ella merece. Rápidamente abra su Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer solamente 16 versículos y luego ya se puede sentar. Téngame paciencia, no se preocupe que antes de mañana habremos salido ya de este lugar. Lucas capítulo 8, ¿lo tiene? Sí, un momento. Ok, capítulo 8, versículo 40. Y dice así la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Lea conmigo nuevamente este versículo 50. Dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cierre sus ojos un momento. Padre, hemos abierto tu palabra y por ella somos nosotros bendecidos, oh Dios. En esta hora disponemos nuestra vida para ti, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Establezco tu reino en este lugar y ato todo pensamiento contrario a ti, Señor. Lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. Obstáculos a superar, camino a tu milagro. Este es el título del mensaje de esta tarde. Y sabe, la historia de Jairo es una historia que fácilmente podríamos ser usted o yo. Es una historia muy interesante en la que se suceden muchas cosas, pero podríamos ser nosotros el personaje de la historia de Jairo. La historia nos dice, o la Biblia nos cuenta lo que ocurrió, no nos da otros detalles, no sabemos qué enfermedad tenía la hija de Jairo, tampoco sabemos cuánto tiempo hacía que estaba enferma, pero lo que podemos suponer es que Jairo llevaba una vida normal hasta que de repente un día la adversidad tocó a la puerta de su vida y llegó la enfermedad a la vida de su hija y entonces todo cambió. Y muchos de nosotros tenemos vidas normales, hacemos nuestra vida, estamos confiados, estamos gozosos de cómo nos va la vida muchas veces, y cuando menos lo esperamos, llega la adversidad, llega la prueba, llega la dificultad, llega la enfermedad, llega la escasez, llega el desempleo, llega aquella noticia tal vez de tienes que entregar el piso, tienes que dejar el lugar donde trabajas, o como decía Paula y Fabio, no te vamos a dar los papeles. De repente toca a la puerta de nuestra vida
la adversidad, aquello que no queremos que llegue, y nuestra vida cambia radicalmente. Y así posiblemente era la vida de este hombre, que no era cualquier persona, era un principal de la sinagoga, pero la adversidad, que no conoce ni de estirpes, ni de clases, ni de estatus, llegó a la vida de este hombre y su vida cambió radicalmente. De todas formas, un día, de alguna manera, escuchó que por el lugar donde él estaba se paseaba un tal Jesús que hacía milagros. Y sabe, decidió creer e ir a acercarse a aquel que podía solucionar su problema y que podía dar respuesta a la necesidad y a la dificultad que él estaba pasando. Decidió acercarse a Jesús, aquel Jesús que oía que sanaba enfermos y que hacía milagros, y decidió poner su fe en él. Pero hasta la consumación de su milagro, hasta que no terminamos de leer la historia, pero hasta que Jesús llegó a su casa y sanó a su hija, Jairo enfrentó una serie de circunstancias, una serie de obstáculos camino a su milagro. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta noche, así que rápidamente les voy a ir hablando de 4 cosas que Jairo tuvo que enfrentar. El primero de ellos es que tuvo que dejar su estatus, su posición, la posición que él tenía como principal de una sinagoga. Era una persona prominente, era una persona tal vez respetada en su ciudad, en el lugar donde residía, encargado de una sinagoga, tal vez religioso, fiel a las tradiciones judías, a la ley mosaica. Pero él tuvo que dejar su estatus para poder llegar hasta Jesús. Tuvo que abandonar la posición que estaba ocupando para poder llegar hasta Jesús. Tuvo que reconocer que su necesidad la podía solucionar y la podía solventar aquel Jesús del que tal vez había escuchado que hacía milagros y prodigios y que estaba haciendo señales en la tierra. Jairo, este detalle de que él vaya donde Cristo y se postre no es un detalle menor, porque si usted recuerda, la Biblia nos cuenta de 2 sucesos. Cuando Pedro va a casa de Cornelio, Cornelio se postra delante de Pedro y Pedro lo levanta y le dice que él también es un hombre como él. Y en otra ocasión un ángel viene, no recuerdo si era también a Pedro, y le aparece y se postra, y el ángel también lo levanta y le dice que no lo haga porque él no es el Señor. Entonces, postrarse en la cultura judía delante de una persona no era cualquier detalle, no era cualquier cosa. Pero Jairo dejó su estatus, dejó su posición de varón judío, religioso, principal de una sinagoga. Tuvo que dejar detrás a un lado las tradiciones y la ley judía para ir donde aquel Galileo que muchos estaban despreciando, aquel Jesús de Nazaret al que muchos le estaban dando la espalda y no lo querían, no lo aceptaba, y fue y recurrió a él y se postró delante de él. Dejó su estatus. Ahora yo pregunto, muchas veces los seres humanos, tal vez usted y yo, ocupamos posiciones en nuestra vida, nos conformamos a un estado emocional, sentimental, afectivo, espiritual, a una posición, a un estatus que nos impide llegar al Señor, que nos impide acercarnos a aquel que puede solventar y solucionar no solamente los problemas externos de nuestra vida, sino los problemas internos, los del corazón. ¿En qué lugar estamos? ¿Cuál es tu estatus? ¿Cuál es la posición que estás ocupando? En algunos es la incredulidad, en otros es el miedo a creer, en otros puede ser el ego, el orgullo, la arrogancia. Es un estatus, una posición adquirida voluntariamente donde nos mantenemos firmes, y eso se convierte en un obstáculo muy grande para poder llegar al Señor. Jairo no le importó, dejó su estatus. Imaginémoslo, pensémoslo por un momento. Varón principal de una sinagoga tuvo que dejar todo eso de lado para ir donde aquel que no querían, donde aquel que el sumo sacerdote no quería que hiciera milagros y que hiciera prodigios, lo hizo. En esta noche tenemos que reflexionar y pensar si a lo mejor estamos muchas veces posicionados en un pensamiento, en una forma de ser, en algo que hemos adquirido con el tiempo, y ese posicionamiento nos está impidiendo llegar
al Señor y nos está impidiendo ver el obrar y el mover de la mano de Dios. Pensando en esto, recordaba la vida del apóstol Pablo, que tampoco era cualquier persona. Cuando era Saulo de Tarso, era una persona muy importante, que se codeaba con el sumo sacerdote de la época, que recibía cartas, autorizaciones para apresar a los cristianos, que consentía en la muerte de los cristianos. Una persona muy importante, pero que cuando tuvo su encuentro con el Señor, su conversión fue tal que más adelante escribiría la carta de los Filipenses y diría estas palabras: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Qué importante es esto. Pablo nos dio un gran ejemplo. Él lo dejó todo verdaderamente, lo dejó todo, dejó atrás su vida de religión, su vida religiosa, su vida de estatus de una persona importante, y expresó esto: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquel que se aferra a su estatus humano o aquel que se aferra a su posición humana desecha la fe y se priva del poder de Dios. Esto es algo muy importante y te lo van a poner ahí en pantalla. Aquel que se aferra a su estatus, a su idea, a su pensamiento, a su ego, a su orgullo, a su arrogancia, que se aferra a una posición adquirida voluntariamente, desecha la fe y se priva del poder de Dios. Si este hombre, Jairo, se hubiera quedado arraigado a su posición de principal de la sinagoga, el milagro no hubiera podido llegar a su casa. Su hija no hubiera podido ser salvada. Así que yo hoy te invito a que pensemos y a que no nos aferremos nunca a nada de este mundo, ni tampoco a nada nuestro. Que si a algo nos hayamos de aferrar sea al Señor y a su palabra, porque ese es el camino que trae respuestas, que trae bendición y que trae restauración a nuestras vidas. Allí donde vemos que todo es imposible, cuando salimos de nuestro posicionamiento y recurrimos a aquel que tiene todas las respuestas, nuestra vida cambia. Recuerde, aquel que se aferra a una posición humana, a un estatus, desecha la fe. No nos aferremos a nada de eso. Una vez Jesús dijo en Marcos 7: bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto es importante porque aunque vengamos a la iglesia, aunque confesemos al Señor con nuestros labios, debemos examinar cuál es la posición de nuestro corazón. ¿Dónde está arraigada nuestra fe y las motivaciones que nos conducen por esta vida? Tenemos que ser de aquellos que honramos al Señor primero con el corazón y luego con nuestros labios. Porque al final el Señor no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Así que salgamos de nuestros posicionamientos personales, de nuestras adversidades personales y vayamos al Maestro, vayamos a Cristo, vayamos. En el camino atravesaremos dificultades, pero estaremos yendo camino a nuestro milagro. Lo segundo que encontramos en esta historia, con lo que Jairo tuvo que lidiar, era con la multitud que le oprimía. La multitud que le oprimía. Todos querían un milagro, todos seguían a Jesús. Sabemos que a Cristo lo seguían multitudes. Querían que Dios hiciera algo en sus vidas. Y Jairo tuvo que llegar y lidiar con eso. Salió de su casa. Imagínate, sale de su casa, quiere ir donde está Jesús y se encuentra a Jesús rodeado de gente. Abrirse paso en medio de la multitud hasta llegar a Él tuvo que ser complicado cuando todos querían que Jesús hiciese algo por ellos. Pero no le importó. Dejó su estatus y luego lidió con las multitudes. Se abrió paso entre la adversidad para que su milagro fuera hecho. Él sabía que iba camino a su milagro y se abrió paso en medio de la adversidad. Jairo lidiaba con una multitud física de personas, pero tal vez tú y yo lidiamos muchas veces con multitudes de pensamientos, de sentimientos, de estados de ánimos, con aquellos dardos de fuego que nos dice la palabra que el maligno nos lanza, con pensamientos de imposibilidades, de incredulidad,
de pensar que no va a poder ser resuelto aquello por lo que estamos orando. Pero en medio de todo eso debemos abrirnos paso, debemos lidiar con eso y llegar hasta donde está aquel que tiene las respuestas y la solución a nuestra vida. Pensamientos, sentimientos, estados de ánimos, emociones, problemas, dificultades, exceso de confianza, autosuficiencia. Hay muchas cosas que se pueden convertir en una multitud en nosotros que nos opriman y que nos impidan llegar a aquel que tiene la solución y la respuesta a nuestra vida. Al respecto de esto, debemos tener en cuenta que si nos mantenemos en el mismo lugar, orando para que Dios haga algo, pero nos mantenemos en el mismo lugar, no vamos a tener respuesta a nuestros problemas. No podemos pretender que ocurran cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Y Dios es un Dios que hace nuevo cada día, todos los días es un día nuevo. Él extiende su fidelidad y su misericordia sobre nosotros y debemos asirnos, aferrarnos a Él y a su palabra, abriéndonos paso en medio de la adversidad para poder llegar al Maestro. Amén. ¿Sí? ¿Sigue aquí conmigo? Bueno. Lo tercero que encontramos en esta historia, y no se preocupe, ya voy terminando, me queda media hora, es que Jairo tuvo que esperar los tiempos de Jesús. Él tuvo que esperar porque mientras llegó, se postró, expresó su necesidad, expresó su dificultad y Jesús se conducía con él a casa de Jairo. De repente aparece en escena otro problema, otra necesidad, la mujer del flujo de sangre. Y aunque esta mujer viene y se le acerca y lo toca por detrás y su milagro es hecho en ella, Jesús se detiene. Lo hemos leído, se detiene. Ahora yo pensaba y decía, ¿cómo habrá sido para Jairo? Su hija se estaba muriendo. De hecho, otro de los evangelios dice que ya estaba muerta, estaba muriéndose, agonizando, y tuvo que contentarse cuando Jesús iba con él. Pero en ese momento en el que se detiene, ¿cómo se habría podido sentir? Y es que muchas veces pensamos que lo nuestro es lo más importante, es lo más urgente y que tiene que ser resuelto ya y ahora mismo, pero no es así. Que algo sea urgente para nosotros no significa que lo sea para el Señor. Y tenemos que aceptarlo. Por más urgente que a nuestros ojos y a nuestro entendimiento sea una circunstancia, una dificultad, no quiere decir que eso lo sea para el Señor. Dios lo tiene todo bajo control. Y recuerde que el Señor honra y galardona la fe, no el esfuerzo, la fe. Y esto es algo que no podemos olvidar en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Hebreos 10:35 dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aquí Dios nos está exhortando a no perder la confianza, porque tiene premio, tiene recompensa el confiar, y confiar tiene que ver con la fe. Y Dios nos lo está diciendo en este pasaje. Pero luego dice que la paciencia nos es necesaria, y creo yo personalmente que la paciencia es una de las cosas con las que el ser humano más lidia, más tiene que trabajar, el ser paciente para aprender a confiar en los momentos complicados. Pero Dios dice en su palabra que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Si nos volvemos impacientes en los momentos difíciles, vamos a cometer errores. Nos vamos a dejar llevar por los impulsos, por esos prontos, como dicen aquí en España. La impaciencia nos lleva a estrellarnos contra las paredes una y otra vez, porque actuaremos en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y al final el resultado será peor del estado primero en el que estábamos. Pero Dios dice que nos es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y parte de la voluntad de Dios es que confiemos de pleno corazón, que confiemos y que nos mantengamos firmes en la fe que tenemos o que decimos tener en Él. Esa es la tercera dificultad
que vemos en la historia de Jairo. Tuvo que esperar el tiempo de Jesús. Jesús no se iba a mover en el tiempo de Jairo, como tampoco lo hizo en el tiempo de Marta y María cuando Lázaro murió. Jesús es perfecto. Él es el que tiene todo bajo control y quien siempre va a llegar a tiempo, aquel que está confiando y esperando en Él. Ahora, lo cuarto que tuvo que lidiar o que tuvo que enfrentar Jairo en esta historia es que tuvo que desechar las malas noticias. Dejó su estatus, dejó su posicionamiento, dejó toda su vida religiosa atrás para ir delante de Cristo. Se tuvo que abrir paso entre la multitud, tuvo que esperar el tiempo de Jesús. Y cuando está esperando el tiempo de Jesús, él escucha las palabras de Jesús a la mujer: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jairo escuchó de primera mano la razón por la cual el milagro había sido hecho en la mujer del flujo de sangre. Y no solamente escuchó de Cristo esas palabras y vio con sus ojos lo que había pasado, sino que también escuchó el testimonio de la mujer diciendo cómo había sido sanada por Jesús en ese mismo momento. Pero en medio de eso llegan a darle la mala noticia: hija, tu hija ha muerto. Y no solamente le dicen esto, sino que se atreven a decirle: no molestes más al maestro. O sea, esto es tremendo porque Jairo tenía una necesidad, acaba de presenciar un milagro en vivo y en directo. Eso debió haber dado una inyección de ánimo y de fe a su vida. Pero fíjate lo que puede hacer el enemigo en nuestras vidas. Automáticamente trajo la otra parte: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y es que en la vida nos puede ocurrir así, que tú decidas creer que Dios puede obrar un milagro en tu vida, en tu necesidad, en tu circunstancia. Tú puedes dejar tu posicionamiento que te ha tenido tal vez cautivo y atado o atada a un pensamiento, a una idea, a un sentimiento, y decidir salir en busca del maestro y disponer tu vida para orar y para buscar al Señor, para tener respuesta. Y puedes abrirte paso en medio de los problemas, de las adversidades, de las dificultades. Puedes abrirte paso en medio de tu cúmulo de sentimientos y de emociones, porque estás decidido a llegar al Señor. Aprendes a esperar el tiempo del Señor. Aprendes a confiar. En el camino ves milagros. En el camino ves el mover de Dios y tu fe como que se empieza a acrecentar, como que se hincha el globo de la fe. Pero también el enemigo viene a desanimarte. Vienen los pensamientos a decirte: no es posible. Gaby, lo que esperas no puede ser. Delia, ¿para qué sigues orando si Dios no te va a contestar? Diana, deja de orar, que estás perdiendo el tiempo. El enemigo puede venir automáticamente a nuestra vida, y lo hace de hecho, con malas noticias, con desánimos, con dolores, con enfermedades, con tantas cosas, para que tu fe mengue, para que tu fe decaiga, para que dejes de confiar y de creer en aquel que tiene las respuestas y que puede dar solución a los problemas de nuestra vida. Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya se acabó, ya no hay horizonte que ver, ya no hay esperanza que tener, ya la luz se apagó, no molestes más al maestro. Jairo, murió tu hija, olvídalo, ya no puede pasar un milagro. Esto le ocurrió a este hombre. La cuarta cosa con la que tuvo que lidiar, o el cuarto obstáculo que tuvo que enfrentar para que su milagro fuera hecho. Pero sabes, Jesús, que todo lo tiene bajo control, y cuando Él ve un corazón que verdaderamente cree, automáticamente le contesta y le dice: no temas, cree solamente. Y el Señor nos habla y nos dice en su palabra: no temamos, creamos solamente, nuestro milagro sea hecho. Mira, yo no sé cuál es camino, a qué milagro vas. No sé cuál es esa necesidad impetuosa que hay en tu vida. No sé cuál es la respuesta que estás esperando.
No sé cuál sea tu necesidad, pero sí sé lo que dice la palabra de Dios. No temamos, creamos solamente. Él lo puede hacer. Él lo ha hecho tantas veces y lo puede volver a hacer y lo va a seguir haciendo. Solamente necesita corazones que le crean, corazones inamovibles, que si se tienen que posicionar, se posicionen en la fe, en la credulidad, en la certidumbre de saber que su fe no es en vana, de que Dios premia y galardona la fe. Y esto es algo maravilloso. Y sabes, desechó las malas noticias, decidió creerle a Cristo y llegar hasta su casa. Y su milagro fue hecho, su hija fue resucitada. Y de ahí aquella famosa expresión, Talita cum, mi niña, a ti te digo, levántate, como nos lo dice otro de los evangelios. Pero sabes, la mayor necesidad del ser humano no es una necesidad física, no es una enfermedad, no es los recursos económicos, la provisión, un empleo, un buen sueldo, un lugar para vivir. No es esa la mayor necesidad del ser humano. La mayor necesidad del ser humano es que nuestras vidas sean regeneradas y sean restauradas conforme al diseño de Dios. Que nuestras vidas puedan llegar a ser como Cristo. Que Cristo sea formado en nosotros y en ese camino de fe nos encontramos. Vamos camino a ese milagro hasta que lleguemos a ser un varón perfecto, una persona en Cristo. Las malas noticias, las adversidades, las dificultades en tu vida querrán detener el milagro de Dios para ti. Buscarán paralizar la obra del Espíritu Santo en ti y querrán destruir todo el propósito de Dios contigo, porque eso es lo que hace el enemigo. Destruir el propósito de Dios en tu vida, en mi vida. Satanás se levanta cuando ve un corazón que cree y se levanta como aguas impetuosas buscando, haciéndonos menguar y caer y movernos de nuestra fe. Porque sabe y conoce la palabra. Y Dios también nos exhorta y nos dice que el que duda es semejante a las ondas del mar, a las olas del mar. Y no podemos ser ese tipo de personas. Necesitamos mantenernos creyendo que Dios lo puede hacer. La mayor necesidad en tu vida y en mi vida es que las heridas del corazón sean sanadas, que las arenas del alma sean quitadas, que Dios pueda restaurar lo que se corrompió en el Edén cuando el ser humano cayó de la gloria de Dios por el pecado de desobediencia, que nuestra vida sea restituida a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y sabes, al respecto de esto, la palabra nos dice lo siguiente. Fíjate la intención de Dios con nuestras vidas. Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos está llevando y nos está conduciendo a que Cristo sea formado en nosotros. Y estamos en un camino de obstáculos y de barreras y de dificultades, pero hay que sortearlas, hay que lidiar con todo eso porque vamos camino a que Cristo sea formado en nosotros. Pero sigue diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Piensa por un momento en Jairo cuando escucha: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Él solamente tenía dos opciones: dejarse llevar por la mala noticia y decir, ok, murió, me voy, ya no hay esperanza, o decidir creerle como lo hizo. Y Cristo llegó a su casa y Jesús llegó a su necesidad y su hija fue levantada de aquella cama y Dios se glorificó en la vida de esa niña. Dos opciones tenía. Y Dios nos está diciendo que necesitamos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes que se dejan llevar, Aquí habla de doctrinas, pero tal vez tú y yo nos dejamos llevar por pensamientos, por sentimientos, por emociones, por un disgusto, por un rencor, por un dolor, por un temor.
por un error del pasado que hoy nos pasa la factura con intereses. No podemos dejarnos llevar. Tú y yo vamos caminos a ser un varón perfecto, o sea, que Cristo sea formado en nosotros. Tú y yo vamos camino a alcanzar esa plenitud en Cristo. Tú y yo vamos camino a nuestro milagro, camino a ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, pero mientras tanto, sortea las dificultades y mantente creyendo, porque Dios se va a glorificar en la vida de todo aquel que se mantiene creyendo en que Él sigue siendo Dios en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso mantente creyendo. Y el versículo 15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabes? Si un árbol se planta hoy aquí y mañana se desarraiga y se planta allí, y pasado se desarraiga y se planta allá, al final el árbol se va a morir o va a crecer mal y no va a dar fruto. Y aquí Dios nos dice que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Y para crecer hay que mantenerse firme, hay que mantenerse plantado en el Señor, hay que mantenerse firme en su palabra, creyéndole a Dios, no moviéndonos por la dificultad, por la enfermedad, por la escasez. Creámosle al Señor, creámosle, porque vamos camino a nuestro milagro, vamos camino a que Dios se glorifique en nuestra vida, pero necesitamos seguir abriéndonos paso en medio de las dificultades. Así que yo te voy a invitar a que te pongas de pie ahí en tu lugar, ya que por un momento puedas pensar y puedas reflexionar en cuál es tu posicionamiento actual. Ahí con tu corazón dispuesto al Señor, empieza a pensar, empieza a reflexionar. Cierra tus ojos, levanta tu vida al Señor en esta noche, porque tal vez el Espíritu Santo te pueda redarguir y hacerte ver o hacernos ver que quizás estamos detenidos en un estatus equivocado, en un posicionamiento equivocado, que tal vez hemos decidido adquirir voluntariamente estados de ánimos, mal carácter o tantas cosas que nos están impidiendo llegar al Maestro, que nos están impidiendo llegar a aquel que tiene la solución para nuestros problemas. Tal vez el posicionamiento que hemos adquirido a causa de las dificultades, a causa de los problemas, está impidiendo que nuestra alma sea restaurada, que nuestro corazón sea sanado, que los dolores y las heridas del alma del ayer y del hoy sigan afectando nuestra vida y nos sigan paralizando en un mismo estado de quietud ineficaz. Y que hoy el Señor pueda hablar a nuestro corazón y nos pueda redarguir y nos pueda sacar como a Jairo de su lugar y llevarnos al Maestro. Así que, Señor, en esta noche, Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios, Señor, que tiene especial cuidado de sus hijos. Eres un Dios que premia y galardona la fe, Señor. Y en esta noche, Señor, que tú puedas hoy hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, porque tú tienes planes, tienes propósitos de vida. Tú eres el Dios que busca sanar el corazón y el alma, Señor. Tú eres el Dios que busca restaurar nuestra vida y llevarnos a esa vida de plenitud en Cristo, Dios. Por eso oro en esta noche por cada uno de los presentes, Señor, que tu Espíritu Santo pueda inquietar y pueda redarguir y pueda, Señor amado, llevarnos a querer buscar y alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. Que querramos llegar a que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos a movernos de los estatus equivocados. Ayúdanos a abrirnos paso en medio de la multitud de dificultades que se presentan en nuestra vida. Ayúdanos y enséñanos a confiar y a esperar en tus tiempos, Padre. Y ayúdanos a que cuando lleguen las malas noticias, los momentos malos, nos mantengamos firmes, Señor. Firmes, Padre. Firmes en la fe, firmes en este camino de gloria, de esperanza que tú has trazado delante nuestro. Levanta tu mano ahí en tu lugar y dile: Señor, yo me voy a mantener creyendo. Yo me voy a mantener creyendo. Aunque la adversidad toque a la puerta de mi vida, aunque la dificultad toque la puerta, aunque la enfermedad toque a la puerta de mi vida, yo me voy a mantener creyendo, Señor.
Yo me voy a mantener creyendo en ti y en tu palabra, porque así está escrito, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Y en ti hay galardón, Señor. En ti hay recompensa. En ti, Señor, hay respuestas. En ti está la salida, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, toca las vidas, Señor. Espíritu Santo, ministra, Señor. Llévanos a querer acercarnos al Maestro, Padre. Y a ti, Dios, queremos dar la gloria, queremos dar la honra, queremos dar la alabanza en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Mantente orando ahí en tu lugar mientras terminamos.